Sánchez. Héctor Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Pues con el gusto de saludarte a ti y al auditorio, pues para informar, Julio, esta situación que ocurrió ayer por la tarde aquí en Cuernavaca, la capital del estado, donde, bien lo señalas, la legisladora local Gabriela Marín Sánchez, diputada por el partido Morelos Progresa, un partido de reciente creación acá en el estado de Morelos, pues murió, Julio, tras ser atacada a balazos en la zona norte de Cuernavaca, en una de las principales vialidades. En este ataque, Julio, uno de sus colaboradores, que hoy sabemos fungía, se desempeñaba como su chofer y escolta, aunque desarmado, le ayudaba en labores de seguridad, pero no portaba armas. También resultó herido, está grave, está hospitalizado. Hoy por la mañana se nos informaba por parte de las autoridades de seguridad del estado que sería sometido este colaborador de la legisladora a una segunda intervención quirúrgica, pues producto de estas lesiones que recibió en el atentado. Julio, contexto, informar que fue poco antes de las 18 horas de ayer cuando la policía recibió el primer reporte de esta agresión a balazos en la avenida Poder Legislativo, te decía, de la capital del estado de Morelos. Fue justo afuera o en el estacionamiento de una sucursal de una cadena de farmacias, donde se sabe, sujetos a bordo de una motocicleta, se acercaron hasta la diputada y abrieron fuego en por lo menos 5 ocasiones. Tras este ataque, Julio, por supuesto la zona fue resguardada por autoridades municipales, estatales, por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, mientras que elementos de la Fiscalía General del Estado, particularmente de la Fiscalía de Feminicidios, pues realizaba los primeros peritajes correspondientes y posteriormente el levantamiento del cadáver de la diputada. Más tarde se presentó a la escena del crimen el fiscal general Uriel Carmona Gándara, quien por la noche ofreció una entrevista a los reporteros que nos encontrábamos en el sitio, Julio, donde señalaba que bien no podía descartar ninguna línea de investigación, pues una de las principales es que se trata esto de un crimen político, y es que Julio, la diputada Marín Sánchez llegó a esta diputación el pasado 15 de julio, luego de haber ganado un juicio para la protección de los derechos políticos electorales. El pasado 17 de abril falleció el diputado local del partido Morelos Progresa, Juan José Yáñez Vázquez, debido a una enfermedad, y al no contar con un suplente en esta diputación, las autoridades electorales de Morelos otorgaron la curul a su sobrino Roberto Carlos Yáñez Moreno, quien registró su candidatura como miembro de la comunidad LGBTIQ sin presuntamente serlo, lo que le valió pues severas críticas por parte de integrantes de esta comunidad. En la misma lista de diputados plurinominales también estaba Gabriela Marín, quien interpuso este juicio para que el tribunal definiera si le correspondía a ella ocupar esta diputación. Finalmente, tras ganar este juicio, el 15 de julio, pues desplazó de la curul a Roberto Yáñez, quien posteriormente interpuso acciones jurídicas para recuperar esta diputación, y en ese proceso jurídico se encontraban ambos actores políticos. Por eso señala pues el fiscal que una de las principales líneas de investigación sobre este homicidio está relacionado con esta disputa jurídica que sostenía el diputado Roberto Yáñez con la legisladora acribillada, asesinada la tarde de ayer. Hoy se ofreció una conferencia de prensa por parte de la Mesa de Seguridad en las instalaciones del C5, Julio, donde se reveló que de acuerdo con los videos que han logrado recabar las autoridades policíacas y de justicia en el estado de Morelos, pues se advierte que si no estos sujetos, los que cometieron el crimen, sí, algunas personas habrían estado siguiendo a la legisladora por lo menos desde hace 15 días, y que ayer, antes del homicidio, también la siguieron a su salida o desde su salida del Congreso del Estado, donde hubo una sesión ordinaria, la siguieron hasta la farmacia donde finalmente fue acribillada, lo que para las autoridades habla o señala que se trató de un crimen, pues de un ataque directo, no de un asalto, no de un intento de secuestro u otro tipo de delito, Julio, sino de un ataque directo que además estuvo planeado pues por lo menos durante un par de semanas. Las autoridades están en esta investigación, Julio, están recabando mayores pruebas, evidencias de las cámaras de seguridad en torno a esta zona donde recorrió o que transitó la diputada a su salida del Congreso, y es lo que ha ocurrido, Julio, en las últimas horas acá en el estado de Morelos, en Cuernavaca, con el asesinato, lamentablemente, de la diputada local Gabriela Marín Sánchez. Julio, mi reporte. Gracias, Héctor Raúl González. Héctor, el apellido Yáñez de la persona que estaba en el litigio con la ahora diputada asesinada, ¿tiene algo que ver esa persona Yáñez con los que fundaron el Partido Socialdemócrata, que fueron los primeros en invitar a
Cuauhtémoc Blanco para que fuera candidato a alcalde de Cuernavaca? Es correcto, Julio. Fueron los que efectivamente concretaron esta invitación al entonces solo futbolista candidato Cuauhtémoc Blanco Bravo. Ellos se ingresaron a este partido, al Partido Socialdemócrata, y a través de él es como logran o concretan esta candidatura a la alcaldía de Cuernavaca, como bien lo señalas, son ellos, y finalmente son quienes ingresan durante los primeros 6 meses al Ayuntamiento de Cuernavaca tras el triunfo de Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, también hay que recordar, Julio, que después de 6 meses Cuauhtémoc Blanco rompió relaciones con estos personajes hermanos Yáñez. Justamente Roberto se desempeñaba como secretario general del ayuntamiento. Sin embargo, tras este rompimiento, pues finalmente fue separado de este cargo, y desde entonces lo que se sabe, Julio, de manera extraoficial, es que pues no ha habido acercamiento, incluso no hay una sana relación, una buena relación entre estos personajes, los hermanos Yáñez, Roberto y Julio Yáñez, y el actualmente gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, pero son estos hermanos Yáñez quienes presentaron a Cuauhtémoc Blanco como candidato, como político acá en el estado de Morelos, Julio. Bien, pues, y luego fundaron este partido, Morelos Progresa. Así es, este partido se fundó con la participación, Julio, de políticos, muchos de ellos también provenientes o cercanos colaboradores del exgobernador Graco Ramírez, y también a través de este partido, pues, Roberto Yáñez ocupó una de los espacios plurinominales para la integración del Congreso del Estado, y es así como también pues logra acceder. Hay que decir que el diputado que falleció, Julio, es su tío, es tío de los hermanos Julio y Roberto Yáñez. Y bueno, al fallecer es Roberto quien da la curul por indicaciones por acuerdo de un juez. Sin embargo, la después diputada Gabriela Marín Sánchez logró pues deshacer esa decisión judicial y ocupar ella esta curul. Es esta la historia, Julio. Son esos personajes que bien señalas y que bien recuerdas, quienes están involucrados hoy en todo este tema que tiene que ver, por lo menos mediáticamente se ha dicho, aunque el fiscal ayer bien lo señalaba, que se respeta la presunción de inocencia, pero decía el fiscal que incluso los legisladores del Congreso del Estado han pedido que no se descarte o que se investigue a fondo esta línea, este tema del posible conflicto político o de la venganza política por esa situación en el Congreso del Estado de Morelos, Julio. Héctor Raúl González, como siempre, el aprecio por tu información, por la puntualidad, por el contexto, y seguimos atentos a lo que suceda en este tema. Así es que por esta ocasión, a reserva de lo que desees agregar, gracias, Héctor Raúl González. Al contrario, Julio, muchas gracias a ti, un abrazo, saludos al auditorio, y por supuesto que estaremos atentos para darle seguimiento a este tema. Seguramente en los próximos días y semanas habrá información relacionada con él, y con gusto se la presentaremos al auditorio, Julio. Gracias.